paso al siguiente panel. Invito, por favor, nos acompañen en el escenario la doctora Diana Cárdenas Gamboa, viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, al doctor Carlos Cano, director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, al doctor Rolando Enrique Peñalosa, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, y al doctor Carlos Francisco Fernández, quien será el moderador de este segmento. Hace su intervención el doctor Carlos Cano, director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana. Bienvenido, doctor. Yo pienso que ahí está muy bien. Si me pone la punto muy buenas tardes. Agradezco la invitación, pero además la fortaleza del auditorio de poder estar con nosotros después de un largo día en esta presentación. Digamos que mi objetivo en estos 20 minutos de la presentación son dos. Primero, contextualizar el tema para la discusión y el foro, y el segundo, poder lograr la atención de todos y cada uno de ustedes en el tema, y eso creo que como docentes es el principal reto. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a intentar. Esta presentación la hicimos con el doctor Peñalosa específicamente para contextualizar el proceso de transición demográfica, y vamos a hablar de tres temas fundamentales para poder enfocar el panel. El primero es el envejecimiento demográfico y de salud, el segundo es el concepto de funcionalidad, y van a ver ustedes la importancia del tema de funcionalidad, y finalmente el desarrollo de modelos de innovación, que al fin y al cabo es la meta que nos hemos puesto. Y dentro del primer punto, yo quisiera que ustedes, están cansados de ver gráficas, simplemente miremos la verde, la gráfica verde que ustedes ven allí, y quisiera que se dieran cuenta que la parte de arriba de esa gráfica verde, que es del 2018, es un aumento exagerado de población de mayores de 80 años, que ya es una realidad. El segundo, que la pirámide se está angostando en la base, pero la tercera es que quisiera que cada uno de ustedes se ubicara en algún punto de la gráfica, de acuerdo a su edad. Aquí no pueden mentir porque realmente son ustedes mismos los que se van a ubicar, no le van a decir al vecino. Si tienen 50 años, se pondrán a los 50 años, etcétera, y mirarán en qué proceso de la transición de la pirámide están. Y además de esto, quisiera hacer énfasis en que el concepto, digamos, en los diferentes censos y las informaciones, el concepto de familias nucleares extensas han ido cambiando, y como ustedes pueden ver, en el año 2017 ya las familias en su mayoría no son de 4 personas, sino que son de 3 personas. Pero lo más importante quizás en cuanto a un país como el nuestro, que va en vías del desarrollo y del cambio, como ocurre en otros, miren ustedes la parte de abajo y se las resalto. El 14% de los colombianos viven solos, 14%. Es una cifra que ha ido aumentando desde el 2% en el primer análisis hasta el último del 2017 del 14%. Esto trae desde luego una aproximación importante a entender la transición de la familia como tal y los retos que tendremos que afrontar en los siguientes tiempos. Y creo que esta diapositiva es una clásica para poder entender qué vamos a hacer con esa cantidad de personas ancianas, incluidos ustedes mismos, si es que no se mueren, por supuesto. Pues bueno, uno pensaría, dentro de esa cantidad de gente adulta mayor que hay, ¿vamos a afrontar la enfermedad como tal o vamos a afrontar la posibilidad de la expansión de la morbilidad o la comprensión de la misma morbilidad? Y no tenemos financieramente otra vía que podernos orientar hacia la comprensión de la morbilidad. Es decir, vamos a vivir muchos años más, pero desde luego el objetivo es que esos años que vivamos los podamos vivir lo mejor posible y, por supuesto, dentro de las mejores condiciones, pero sin necesidad de acudir a los sistemas de salud. Entonces, aquí viene la segunda parte, que creo que es, para los que no lo conocen, un reto del conocimiento de lo que actualmente se trabaja. Miren lo que ocurre en Europa, mujeres mayores de 80 años. Tan solo el 5% de estas mujeres mayores de 80 años están utilizando los servicios de salud como poblaciones
agudamente enfermas y discapacitadas. El 95% no. El 55% de las mujeres en Europa mayores de 80 años, no estamos hablando de gente joven, sino mayores de 80 años, ni siquiera tienen preocupaciones de ir donde el médico. Pero hay un grupo que sigue, miren ustedes, que se llama las personas frágiles. Y esas personas frágiles nosológicamente están identificadas. Hoy en día sabemos y que dentro de los conceptos de envejecimiento hay bastantes discrepancias de lo que es la presencia de múltiples enfermedades y la morbilidad o mortalidad. Este estudio es maravilloso, para los que voy a intentar explicar la gráfica. Lo hizo Francesco Landi, un italiano con una muestra muy grande, donde veíamos aquí, realmente lo dividen en personas que no tienen ninguna enfermedad, que tienen 2 enfermedades o que tienen 3 o más enfermedades. Y miren, no los matan las enfermedades, los mata la pérdida de la funcionalidad. Usted podía tener 6 o 7 enfermedades y si era capaz de bañarse, de vestirse, de ir al baño, de hacer sus pagos de sus cuentas y ser funcional como tal, no se moría. Pero usted podía tener ninguna enfermedad y perder su funcionalidad y realmente se podía morir. Entonces ese es el paradigma que se está actualmente conociendo. Y les voy a presentar a 2 señores, John y Edward. Son compañeros del colegio, pero envejecieron distinto. Uno nace muy parecido, amarillos, negros, blancos, pero nacemos muy parecidos. Pero cuando estamos envejeciendo tenemos un envejecimiento diferencial. Ese envejecimiento diferencial ustedes lo pueden comprobar perfectamente en las reuniones de exalumnos, de compañeros, ustedes se podrán dar cuenta de que todos son diferentes e incluso hay comentarios jocosos de cómo me ha ido a mí de bien y de mal a aquella otra persona. Bueno, pues eso es el concepto de fragilidad y eso lo hizo esa señora que se llama Linda Fried. Linda Fried lo que hizo realmente fue presentar esos John y esos Edward, los pudo diferenciar y encontró 5 cosas que los diferenciaban. Yo quisiera que si ustedes cumplen esas 5 cosas, pues nos pidan de pronto algún consejo o alguna cita porque realmente podrían estar frágiles, no discapacitados sino frágiles. Pérdida de peso involuntaria, agotamiento autorreportado, velocidad de la marcha disminuida, menor de 0,7 metros, sedentarismo y debilidad en la fuerza de prensión. Quien cumpla 3 de esos 5 criterios está mal realmente. La Organización Mundial de la Salud, en este informe, que es un libro que está libre, lo pueden sacar en cualquier idioma, pues es el informe que la directora de la Organización Mundial de la Salud en el 2015 hace a las Naciones Unidas y dice, ¿cómo vamos a lograr nosotros afrontar el envejecimiento desde el punto de vista de la salud ante la epidemia que viene de envejecimiento demográfico? Y empieza contando que existen 3 posibilidades de envejecimiento exitoso. Por supuesto, el primero, el que está en azul, es llegar a la máxima edad y ahí morirse, es decir, morirse a los 90 años de un día para otro es perfecto, o en poco tiempo. El segundo es el B, es que tener una enfermedad que uno venía muy bien, pero una enfermedad lo limita, y el tercero es la limitación crónica de la discapacidad, que afortunadamente es el menos frecuente, pero es el más taquillero. Sí, entonces, el objetivo de lo que nosotros vamos a presentar hoy es cómo lograr ser azules, porque lo otro lo tenemos ya resuelto, porque el sistema de salud es capaz de hacerlo. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a una máxima longevidad? Recuerden que hoy en día las mujeres en Colombia viven 78 años de expectativa al nacer y los hombres 74, es alta realmente. ¿Sí? Y si tienen 60 años son 25 años más, así que sumen. ¿Sí? Vamos a apuntarle a eso. Y hay un concepto fundamental. Aquí es donde cada uno de ustedes, si no entiende mi presentación, por lo menos lo podrán aplicar individualmente a sus estilos de vida. Pasa lo siguiente, hay 2 posibilidades de entender el envejecimiento saludable. Lo primero es la capacidad intrínseca, esa que está allí en el centro de la semilla, que es lo genético, mis abuelos fueron muy longevos, o se murieron de infarto, o yo trabajo en salud y entonces vivo menos que los que trabajan en economía, por decir algo. En fin, situaciones de estrés, todo eso, pero esa situación de capacidad intrínseca se va agotando con el envejecimiento, y la capacidad funcional es la que realmente lo enmarca. Entonces, resumiendo lo que acabo de decir, una persona puede tener por su edad, 70, 80 años, disminución de su capacidad intrínseca, oye menos, puede ver peor, camina más lento, pero su capacidad funcional se puede conservar perfecto y es a lo que hay que apuntarle, porque independiente de sus 80 o 90 años, si logramos que esa persona sea funcional, el sistema de salud como tal no tendrá que cogerlo, sino más bien promover esa funcionalidad hasta el final de la vida y poder estar en la categoría de esas personas que viven hasta el final en la línea azul. Recuerden ustedes ser funcional hasta el final de la vida. Entonces, resumiendo, sabemos que en los extremos de la vida la discapacidad aumenta,
pero los costos no están dados por la edad, están dados por la discapacidad. Es decir, lo que vale a un sistema de salud no es ser viejo o ser joven, es la discapacidad como tal. Y esa discapacidad de los que nosotros proponemos, y la Organización Mundial de la Salud propone, de que realmente, aunque existan limitaciones, la capacidad funcional del individuo es a la que tenemos que apuntar. ¿Y cómo se puede lograr eso? Desde luego, el mensaje fundamental en el envejecimiento saludable desde la salud pública es tener en cuenta la diversidad. Esta mañana el ministro lo hablaba, reducir la inequidad. Es otra de las recomendaciones en ese informe, garantizar los derechos a elegir y propiciar el envejecimiento en la comunidad. Todo eso nos va a llevar desde luego a mantener y recuperar la funcionalidad como tal. Dentro de ese mismo informe hablan entonces de que los sistemas de salud, que hoy tenemos unos sistemas de salud, y lo veíamos en la presentación anterior, muy enfrascados en la atención aguda posiblemente, aunque la atención primaria cada vez empieza afortunadamente a tener más éxito, pues esos sistemas de salud tienen que tener una adaptación al proceso de envejecimiento y salir del concepto hospitalario, de la alta complejidad, de las camas hospitalarias, y poder tener un liderazgo y una gobernanza en el envejecimiento saludable como tal, preservando el mismo. Además, por supuesto, de un concepto que creo que es fundamental, y lo dice allí, creo que todos lo cumplimos hoy en día y lo implementamos, que es la atención integrada y centrada en las personas, no en los problemas, sino en las propias personas. Finalmente, y con esto creo que hemos ahorrado una buena cantidad de tiempo, doctor Carlos Francisco, ¿sí? Vamos a hablar de la última parte. Mis 20 minutos van a ser más cortos, afortunadamente, van a ser solo 15. El desarrollo de modelos de innovación. ¿Qué pasa? Digamos, si nosotros hablamos de transición de salud, tenemos que tener en cuenta no solamente la dinámica poblacional del envejecimiento demográfico, que ya vimos la primera diapositiva, o la transición epidemiológica, sino el proceso llamado de transición de atención a la salud o de los cambios de los patrones a la respuesta social en esas condiciones de salud. Sabemos nosotros la problemática que pueda llevar, somos expertos en entender el proceso de la enfermedad, creo que no es lo que pretendemos ahora hablar, pero somos expertos todos en ese tema porque los datos son claros, contundentes, cada vez nos los replican más. En este libro, finalmente, de la Organización Mundial de la Salud, habla de 10 prioridades. En el año pasado se publicó para llegar a una década del envejecimiento saludable como tal. No voy a decirles las 10, pero dentro de esas 10 yo quisiera destacar 2. El primero es establecer una plataforma para la innovación y el cambio. Esto no está inventado. Esto lo tenemos que inventar, lo tenemos que hacer y ajustar a nuestra realidad. Y quiero destacar también que las bases para los sistemas de atención a largo plazo en todos los países se deben desarrollar, y atenciones a largo plazo no son necesariamente atenciones en salud, son atenciones en comunidad y tienen que ver con la posibilidad de atender a las personas fuera del sector salud. Aquí resumimos dentro de lo que es realmente la responsabilidad del cuidado, y es un círculo que está publicado como tal entre la relación de la hospitalización y la comunidad. Aquí es fundamental entender que lo que está en azul puede ser lo que le corresponde al sector salud, pero miren ustedes que hay unos sectores compartidos intersectoriales que se salen del sector salud, y en verde, en el verde más claro, es absolutamente comunitario, no depende del presupuesto de salud, no depende de la salud, depende de un país, de todos los sectores que se involucren en un concepto de entendimiento de un envejecimiento saludable y de la responsabilidad compartida de una sociedad y, por supuesto, de un país en torno al envejecimiento como tal. El Hospital San Ignacio, dentro de sus 25 años, cuando hemos desarrollado la unidad de geriatría nuestra, empezó hace 25 años, como su nombre lo dice, con la unidad, conmigo, ¿sí? Actualmente somos 14 geriatras, 14, ¿sí? Y en negro está todo lo que hemos desarrollado, pero eso no nos importa hablarlo ahora. Tenemos una deuda de desarrollar como unidad de geriatría el compromiso con la comunidad y salirnos del concepto hospitalario. Y es la propuesta hacia donde quisiéramos llegar, es hacia dónde va dirigida las situaciones. El día 2 de abril de este año se presentó en Madrid un modelo comunitario. En ese modelo comunitario de servicios sociosanitarios, ustedes conocen el sistema español, o si no lo saben, hay un ministerio que fluye los dos conceptos de salud y comunidad,
y sociosanitarios, y el INSERSO, el INSERSO es una organización digamos, que tiene esos fines, presentó unos resultados increíbles, muy interesantes, de modelos novedosos con cifras, ya con impacto en esas cifras, y nosotros, pues desde luego, hemos pensado que esa presentación que hizo el doctor Fernández Muñoz, pues es un punto de partida, por lo menos como concepto, para poder entender que debemos ser innovadores y presentar posibilidades hacia el envejecimiento saludable. Insisto que este es un modelo como tal, pero nosotros podemos hacerlo. Miren ustedes lo que ocurre, nosotros hicimos un estudio, el primer estudio que se hizo puerta a puerta en población mayor de 60 años en Bogotá. Sí, este se hizo con un estudio polietápico, con 2.000 personas, con una muestra de 2.000 personas, y dentro de ello, simplemente a modo de ejemplo, ¿sí?, encontramos que esas personas, 252, el 12.6%, vivían solas. Y además encontramos que las personas que vivían solas pensábamos, estarán más deprimidos, serán más tristes. Pues no, eran menos deprimidos. Lo de abajo quiere decir que tenían menos deterioro cognitivo, eran personas que eran más independientes en sus actividades básicas e instrumentales, y era un grupo potencialmente mejor en cuanto a puntos de comparación gruesos con los que no vivían solos. Por lo tal, decidimos hacer un seguimiento longitudinal de ellos. Los tomamos y los seguimos, luego a los 5 años fuimos y los vimos otra vez y encontramos, algunas personas se habían muerto, otras estaban bien, encontramos 159 de ellas y las estamos siguiendo. Y digamos, esas personas que habían regresado o habían dejado de vivir solas, existían 2 variables importantes. La primera, curioso, la discapacidad auditiva. Fue el principal factor que se asoció, perder la audición, algo que podríamos corregir con un audífono, diría yo, ¿no?, o con una rehabilitación auditiva. Y la segunda es ser un hombre. Por supuesto, los hombres somos un poquito más limitados en nuestra funcionalidad, si no cocinamos, o ellos, yo ahora sí cocinamos y barremos porque no nos echan de la casa, pero los viejos no podían hacer eso, ¿no? Entonces, digamos que eso es un modelo que nosotros queremos seguir, porque desde luego tenemos la forma de intervenir para que esas 159 personas que las venimos viendo desde hace ya 7 años, ¿sí?, podamos mantenerlas en la comunidad como están, funcionales, estando bien, con algún modelo innovador. Llámese teleasistencia, llámese un modelo de acompañamiento social, que podamos desde luego unir como grupo, y no solamente unir como grupo, sino también mostrar resultados que sean útiles al sistema nuestro, al sistema colombiano, y que podamos entregarlo a nuestro país como una posibilidad de buscar un envejecimiento saludable y no solamente tratar enfermedades, porque es la brecha que tendremos que afrontar nosotros en los próximos años, desde luego, si queremos la compresión como tal del envejecimiento dentro de la salud. Así que pues los invito a ello. Simplemente hacer énfasis, y creo que con esto, con el doctor Peñalosa también está de acuerdo conmigo y la doctora Cárdenas, de que lo que está en amarillo, que es el sector salud, importantísimo, pero no vamos a hablar de él, no nos interesa tanto el sector salud, sino el concepto, digamos, de la asistencia comunitaria y la proyección en comunidad, y con ello yo quisiera que dentro del panel pudiéramos encontrar quizás el mejor camino para atender a nuestra población adulta mayor. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Cano. Buenas tardes. Antes de empezar, manifiesto mi conflicto de intereses. No tengo ningún tipo de impedimento para estar acá y mi vinculación, pues obviamente es la derivada de la generosa invitación de los organizadores de este foro. Con esto quiero decir que no tengo ningún tipo de vinculación específica, aparte de que estoy en la edad en la que el doctor Cano dice que tenemos que empezar supuestamente a buscar consulta con él. Igual ustedes, hay muchos. El asunto está en que hace unos días, hace exactamente 3 o 4 días, escribíamos un artículo en el periódico en el que las proyecciones hablaban de que antes del 2040, si las cosas van bien, los colombianos alcanzaremos los 81 años en promedio de vida. Y eso sin duda nos pone en una perspectiva, pues de pronto valiosa para quienes de una u otra forma ya están cerca de esa edad, pero también un poquito complicada para quienes tienen que enfrentar de manera directa eso.
Y entonces mi primera pregunta para usted, perdón, antes, señora viceministra, generalmente los funcionarios traen un rollazo, ellos siempre tienen algo que contar y entonces antes de empezar con las preguntas, ¿por qué no nos cuenta su mensaje y salimos de eso de una vez para que usted nos diga en 2 minutos más o menos cuál es el mensaje del ministerio frente a esto, desde obviamente el viceministerio que usted lidera, y dentro de eso pues argumentamos un poquito y alimentamos el debate. Digo esto porque generalmente cuando uno modera un panel entonces dice, es que no me dejó contar lo que yo traía, entonces señora viceministra, bienvenida y usted nos cuenta su mensaje. Bueno, muchas gracias, Carlos Francisco. Realmente la idea de este era un panel. Nosotros realmente tenemos unas reflexiones desde el sector salud, pero también desde la mirada de un sistema de protección social. Y a esto me dirijo con el tema, y señalo y empiezo con el tema de protección social, porque estamos de acuerdo con Carlos, con el otro Carlos, en afirmar que lo que hoy el mayor reto que tenemos en envejecimiento, la parte que nos toca en salud es muy pequeño. No, pero yo creo que por el tiempo del panel… ¿En qué se traía presentación? No, pero por temas del panel yo realmente prefiero que hablemos, porque realmente el estado de la construcción de esta política o de las alternativas o la reflexión implica un llamado y una construcción colectiva de los actores, no solamente del sector salud, sino de otros sectores, porque en conclusión nosotros hacia el futuro lo que vamos a tener que pensar es cómo vamos a vivir en unas familias que cada vez por su tamaño, nuestra estimación de hogares unipersonales con mayores de 60 personas es de un 30% más o menos, una que estábamos consultando, el 30% de los hogares en el 2050 van a ser de ancianos solos. Y la reducción de la fecundidad también hace que la composición familiar y la red familiar sea cada vez menor, lo cual hace necesario que como Estado tengamos que reflexionar sobre cómo vamos a construir ese sistema de cuidado para la vejez. Uno de los retos principales en este tema de cuidado de la vejez, y yo no solamente quisiera hablar de los costos de salud, sino también de hoy quiénes son los ancianos o quiénes son los futuros ancianos, quisiera llamar la atención en 2 puntos sobre la población hoy económicamente activa que mañana va a ser anciana. El 51% de esta población no cotiza a pensiones, es decir, que la vejez nos va a llegar con un gran sistema o un gran segmento de población que no va a tener una protección en el ingreso y que va a necesitar opciones y oportunidades de trabajo. Por otro lado, tenemos una vejez que cada vez sus redes familiares no van a ser el espacio o el canal de garantizar su cuidado, entonces necesitamos pensar en cuál va a ser esa red de cuidadores y cómo vamos a proveer esos servicios. Y el punto final sobre este sistema, no más importante, es cómo vamos a financiar este sistema. Y en este punto yo quisiera llamar la atención porque en la práctica algunos de los servicios que hoy consideramos que no son salud pero que pagamos vía tutela son a veces servicios que están relacionados con el cuidado. Y la ausencia de una política y un mecanismo de largo plazo que nos garantice cómo vamos a proveer ese cuidado de esas personas, de todos nosotros que cada vez somos más viejos, va a ser que sea un tema o un punto crítico en el largo plazo que tenemos que reflexionar como sociedad. En este punto creo que nosotros estamos revisando la literatura y los modelos internacionales. Hay 3 modelos que uno debería reflexionar, uno que es básicamente financiado con sistemas públicos, que es como el inglés y el holandés, o sistemas que realmente se garantizan como subsidios, que se
el subsidio se entrega en función o de la capacidad de pago o del nivel de discapacidad o de no autonomía. Y un tercero que mezcla procesos de aseguramiento público y privado con seguros de cuidado de largo plazo. Eso es como una reflexión que creemos que en el sistema actual de protección social hay que reflexionarlo, y es un llamado que le hemos hecho al Departamento Nacional de Planeación, porque hoy la institucionalidad gubernamental en la dirección de estas políticas es un poco difusa entre el Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Gracias. Gracias, señora viceministra. ¿Tiene alguna cosa, doctor Peñalosa, que de pronto nos quiera contar? Yo no traía agenda. Ya, listo. Pero tal vez arrancar por hacer un par de reflexiones, porque digamos que la idea era hablar sobre transición demográfica en la realidad del sistema de salud colombiano. Y me parece que ahí hay que hacer unas reflexiones de fondo, y son, digamos, 3 elementos que quisiera tocar. El primero es la desarticulación de la atención en población mayor de 60 años. El segundo es lo que tiene que ver con la capacidad del recurso humano, tanto del sector salud como de otro sector de asistencia social, para enfrentar y reconocer los problemas que tiene la población mayor de 60 años. Y tal vez el tercero es el tema de la discriminación que tenemos a las personas mayores de 60 años. El primero, hay unos estudios que son bastante interesantes. Por ejemplo, en Alemania encuentran que las personas mayores de 60 años, casi el 40% durante un año son atendidos por 4 especialistas diferentes. O sea, no hay integralidad. Nosotros hemos buscado que con el modelo de atención integral busquemos esa integralidad. Y uno de los elementos que yo creo que hay que volver a pensar es el tema de atención integral para la población mayor de 60 años. Y eso se empata un poco con lo que Carlos planteaba de la atención de largo plazo, que ahorita podríamos profundizar. El segundo elemento, y suele suceder en diferentes poblaciones, si uno toma población de enfermedades huérfanas, es que los profesionales no están preparados para reconocer las particularidades de ese fenómeno. Como planteaba Carlos, digamos que la disminución de la capacidad intrínseca yo la puedo desacelerar y podría de alguna manera reconocer de manera prematura sobre qué factores de riesgo debería atender, cómo se pueden comportar esas comorbilidades, pero nuestra formación ha sido principalmente enfatizada hacia condiciones agudas y segundo, para tratamiento de actividades puntuales, no pensar en un paciente en el largo plazo, ¿sí? Y tal vez el último elemento es que hay veces decimos, pues el anciano le tiene que doler, el anciano se le tiene que disminuir su capacidad funcional, el anciano está a puertas de morir. Y creo que eso va a ser un elemento importante de la discusión de los nuevos retos del sistema. Gracias, doctor Peñalosa. El hecho de que estemos aquí de una o de otra forma representados diferentes aristas del sector de la salud, la viceministra, el doctor Cano como geriatra, el doctor Peñalosa como nuestro jefe de salud pública y obviamente yo como rehabilitador, ¿no será que esto es como el reflejo de que estamos medicalizando la vejez? Y definitivamente estamos negando de que esto, por lo menos así sea simbólicamente, desde el punto de vista general, la vejez es un asunto de médicos, es un asunto de pañales, es un asunto de tal, y esa medicalización simbólica aquí en esto, de una u otra forma, no es como negar que la vejez es un estado funcional normal. Pues Carlos Francisco, la presentación era justo al revés. Evidentemente entiendo el mensaje, la vejez es todo lo contrario. Es decir, el viejo enfermo es igual que el joven enfermo, lleva una cantidad de recursos, de situaciones importantes de consumo, pero recuerden, y quizás fue muy rápido por el tiempo, pero el gran logro de la investigación hoy en día del envejecimiento está en que uno puede modificar el final de vida y uno puede intervenir en lo que llamábamos frágil, en esas 2 personas que veíamos como modelos. Realmente uno puede intervenir hoy en día con evidencias claras de cómo esas personas envejecen diferencialmente y por supuesto no es un problema de salud, es un proceso de envejecimiento con dignidad, con otras condiciones importantes, pero que desde luego
el doctor Peñalosa lo plantea, al final puede existir un problema de salud indudablemente, que además las empresas lo tienen clarísimo, pero es que, ¿y los otros 40 o 50 años? Exacto. Pongo un ejemplo, una mujer hoy en día se pensiona a los 57 años, ¿sí? ¿Cuál es la expectativa de vida a los 57 años en esa señora? ¿Sí? Es cercana a los 28 o 29 años, ¿sí? Es decir, son muchos años en los cuales deberíamos pensar de una manera distinta y el objetivo es que esa señora en todos esos años viva perfectamente bien y se puede lograr porque está claramente demostrado. Un último ejemplo, en el estudio del Framingham, que todos Sí, hemos señor. oído hablar muchas veces, hay una proyección del gobierno americano de cómo enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, que se cree intratable y modificable, pues se va a modificar en cifras negativas de disminución por dos elementos: actividad física y control de factores de riesgo cardiovascular, básicamente. Gracias, doctor Cano. Eso de que las mujeres se pensionan, etcétera, etcétera, y que viven tanto, ¿no es un mensaje de que las pensionemos más tarde? ¿De que se pensionen más tarde, no quiere decir? No, no, eso no es Bueno, mi tema, no, listo, no es mi tema. estaba preguntando solamente porque aquí están los economistas. Dice el doctor Peñalosa que personas mayores de 60 años, 4 especialistas por año de manera distinta. ¿No será, señora viceministra, que la única forma de los ancianos o de las personas mayores o de las personas en la edad dorada o como quieran llamarlo, pero las personas viejas, la única forma de relacionarse con algo es a través del sistema de salud? Es decir, la única forma que encuentran de relacionarse con un Estado que los abandona es el sistema de salud y por eso van tanto al médico. Realmente yo creía que el doctor Peñalosa se refería a 4 distintas especialistas pudiendo atender a la vejez de manera integral, y es que realmente la vejez se puede entender como una etapa donde realmente hay factores correlacionados que pueden explicar una situación en salud. Pero frente a la pregunta que usted me hace es una reflexión, y es que precisamente creo que no nos estamos preparando como sociedad. Exacto. Para garantizar qué vamos a hacer con todos nosotros que vamos a ser mayoría y que vamos a ser mayores de 60. ¿Cómo nos vamos a divertir? ¿Cómo nos vamos a emplear? Perfecto. ¿Cómo vamos a participar activamente en otras actividades y en una cotidianidad donde ser mayores de 60 es la normal y no la excepción? Porque eso es en la práctica una transición demográfica. Claro, que es que lo que quería decir es que la gente mayor se programa yendo al médico. Es que, ¿por qué? Porque no tiene otras opciones. Y bajo esa condición hay una relación directa, incluso desde el plano familiar. Mañana tengo cita y obviamente eso se convierte en un evento importante. Somos los receptores esencialmente de ese abandono. Estoy opinando, perdónenme, pero los panelistas son ustedes. Doctor Peñalosa, dice el doctor Cano, envejecer, o sea, la parte de salud de una persona joven, pues es igual a la de una persona vieja. El enfermo viejo es igual al enfermo joven, desde el plano de la relación con salud, más o menos, le entendí. En costos y en gastos. Y si eso es así, entonces, ¿por qué la UPC diferencial para los ancianos es mayor? Bueno, yo creo que ese siempre es el paradigma por donde nos movemos. O nos movemos por un paradigma curativo o nos movemos por un paradigma más preventivo. Claro. Y si uno mira los ponderadores, le comentaba a Diana hace un rato, si uno mira los ponderadores de mayor de 70 años de nuestras UPCs, lo que vemos es que van creciendo. ¿Sí? Y ahorita Félix debe estar por ahí con la cifra exacta, pero creo que estamos alrededor de 3.1, 3.2, 3 algo. Y hay estudios que han demostrado que las personas mayores de 70 años tienen un comportamiento decreciente del gasto en salud. Eso lo que quiere decir es que nosotros, por eso insistimos, si yo me muevo en el paradigma que lo que necesito es garantizarle la funcionabilidad a las personas, si me muevo por ese paradigma de que hay 2 pilares muy importantes, actividad física y alimentación, como lo planteaba Carlos ahorita. Si yo me muevo en ese sentido, creo que vamos a ser mucho más eficientes en la inversión de los recursos. Si yo me muevo por el paradigma de la extensión de la morbilidad, y por eso era importante, como lo mostraba Carlos en la gráfica, te vas por extensión de la morbilidad, entonces voy a tener más enfermedades con los mayores de 60 años, más comorbilidades, o me voy por el paradigma de la compresión.
Y Chris Murray ha tratado de hacer una serie de estudios para mirar cómo se comporta eso. Pero cuando hacemos los estudios de carga de enfermedad para Colombia, encontramos que nosotros tenemos una razón de carga por muerte prematura y carga por discapacidad 3 veces mayor la discapacidad. Y en países de altos ingresos tenemos una razón 1. Quiere decir que se nos mueren, pero tenemos iguales pérdidas de carga. Eso lo que quiere decir es que estamos generando mucha discapacidad que no estamos atendiendo. Y si me llegan la población anciana con esa discapacidad, probablemente esa es la expresión de los ponderadores de gasto que tenemos. Claro. Entonces, en el largo plazo, si nosotros quisiéramos cambiar ese gasto, en el largo plazo, pues tendríamos que pensar en programas de atención de largo plazo. Quería justamente llegar a eso, doctor Peñalosa, y es que eso que se muestra prácticamente en un gasto mayor, quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Y uno puede tranquilo. Yo lo digo, no, tranquilo, usted no lo dice, yo simplemente saco desde la mi sesgo conclusión. de salubrista. Pero sí, claro, pero entonces es cierto, o sea, deberíamos tener menos gasto justamente por todos esos ponderables que dice el doctor Peñalosa. La actividad física y obviamente la prevención de los factores cardiovasculares como un componente, digamos, predictivo favorable en los ancianos, profesor Cano. Otro estudio que escribimos hace poco en El Tiempo, uno lee Wikipedia, yo leo Wikipedia, y decía algo así: Colombia es uno de los 2 países que mayor le han aportado al sedentarismo en la última década en América Latina. O sea, Argentina y Colombia somos los países que menos nos movemos. Y esto obviamente tiene unos componentes que van más allá del quererse mover. El urbanismo, por ejemplo, el urbanismo desordenado impide que haya movilidad. La falta obviamente de espacios, la falta de motivación, la seguridad. La gente no sale a trotar porque pues lo atracan y cosas de esas. Desde el plano, digamos ya de nuestro sector, ese tipo de cosas, ¿cómo se ven? Es decir, nosotros le decimos a los pacientes, muévase, pues sí, pues haga, eso es como la libre movilidad, que es un derecho fundamental, pues muévase, pero ¿dónde? ¿Cómo lo hacemos? Porque es que resulta que mandar a mover un paciente es mandarlo a un gimnasio, mandarlo a fisioterapia, mandarlo a no sé qué, y eso definitivamente nos incrementa el gasto, doctor Cano. ¿Qué hacemos frente a eso? Pues yo creo que el primer abordaje tiene que salirse del gremio médico. Es decir, yo pienso que los médicos somos una gran minoría que tenemos injerencia en esos impactos de salud pública. Porque yo, pues esos datos que Carlos Francisco dice, yo no los conozco. Yo pensaba que, por ejemplo, la gente en Bogotá se movía mucho por las ciclorrutas y que los salían, no tengo ni idea, pero bueno, tenía esa imagen. En promedio en el país. Sí, en el país. Pero bueno, de todas maneras, lo que yo creo es que nosotros debemos, como país, en diferentes sectores, en diferentes formas, hablar de un concepto educativo global. El de los médicos, la educación de los médicos, que hago mi autorreflexión, es desastrosa en el sentido de que los médicos estamos convirtiendo a las personas en problemas de enfermedades y no de personas. Entonces, el cardiólogo le manda 30 cosas, no sé qué. Eso, para mí, ese no es el impacto. El impacto tiene que ser comunitario en poder enseñar a la gente a envejecer sanamente, desde muchos otros elementos distintos al sector salud. Y eso me refiero no solamente al recomendar la actividad física más que el ejercicio, porque recomendar ejercicio, usted como fisiatra sabe que no es tan fácil, pero la actividad física es algo que se puede lograr por muchas otras formas, de otros medios distintos que tienen que ver obviamente con programas de salud pública de amplio impacto, y también las otras son los estandartes de la Organización Mundial de la Salud, que es la era de la vacunación se vino encima y hay que aprender a entender que la vacunación es necesaria no solamente en el PAMI de los niños, sino también en los adultos mayores, que hay que aprender también a conocer que, digamos, el poder, digamos, tener una buena visión y audición como conceptos fundamentales del envejecimiento saludable, pues son cosas que se podrían lograr desde una prevención primaria y, en fin, muchos otros aspectos que no me quiero prolongar, pero creo que es un vuelco y por eso yo creo que el objetivo de esta propuesta es hacer algo innovador,
algo que pueda salir de este panel y que no solamente terminemos la conferencia, digamos, como nos fue bien, sino tengamos una idea innovadora, que tenga una forma de implantarla, una financiación y una metodología que diga, este modelo puede ser útil para que empecemos por algo que innovador, porque es que no existe. Si existiera, ya lo habríamos aplicado en cualquier parte. Así que hay que tener esa idea de innovar y, por supuesto, creo que es una tarea de todos nosotros, los que estamos aquí, Claro. adentro y afuera. Claro, qué interesante. ¿Qué dijeron en el panel? No, pues nada, lo mismo de siempre. Sí, ¿qué dijeron en el foro de la salud? No, pues, no, tenemos que decir algo, ¿sí? Y frente a esa propuesta de decir algo, señora viceministra, una de las herramientas más valiosas que definitivamente tiene la salud, que fue inventada hace 40 años, que se llama la Estrategia de Atención Primaria, que define concretamente niveles de atención y que básicamente muestra un modelo de atención que no tenemos en el país. ¿Por qué es tan difícil plantearla desde el Ministerio, vice? Yo creo que… Pregunto eso porque es que si nosotros tuviéramos un modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria, hace poquito, en este año se cumplieron los 40 años de Alma Ata, ¿sí? ¿Se acuerda? Atención primaria. Y ese modelo está escrito en una ley estatutaria. Obviamente estamos hablando de redes integradas para que tengamos obviamente no la dispersión, sino que tengamos todos estos componentes, que sin duda vayamos a la casa, que tengamos componentes de promoción y prevención en los primeros niveles. ¿Por qué es tan difícil hablar de eso, vice? Obviamente pensando ya en el componente más de protección social y no de salud, que definitivamente sería una herramienta valiosa en donde podemos integrar a los demás sectores aquí en esto. Bueno, dos cosas. Yo creo, es una reflexión que me he hecho, que uno se puede hacer, y es que ¿qué traducimos en la práctica cuando hablamos de una atención primaria? Y el concepto de intersectorialidad. Cuando el concepto de intersectorialidad lo llevamos a que uno haga todo, es donde empieza la complejidad. Yo creo que los conceptos de intersectorialidad implica a trabajar en equipo y identificar con otros sectores qué corresponde y cómo se complementan. Y en ese sentido, nosotros hacemos una reflexión hacia la necesidad de volver a retomar el liderazgo en aspectos intersectoriales, sin querer decir que la intersectorialidad implica solamente hacer un sector todas las cosas. Y ahí es muy importante nosotros en el trabajo que hemos venido haciendo hoy en la definición del plan de desarrollo, identificar esas intersectorialidades con otros sectores. Ese ha sido como un proceso en la construcción de política ya en el plan de desarrollo, y es cómo realmente complementamos las acciones. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de envejecimiento hay mucho que hacer en términos de trabajo con el Ministerio de Educación, con Coldeportes, y ahí estamos trabajando también con los Sacúdete en el Ministerio de Cultura, porque realmente, por ejemplo, envejecer dignamente va a implicar también de adquirir buenos hábitos en la juventud. Entonces, esos son aspectos que uno tiene que trabajar en esta transversalidad, entendiendo que el pecado no es pretender que todo es salud, sino identificar esas intersectorialidades para liderarlas. Sí, me estaban diciendo que ya habíamos acabado el tiempo, pero entonces yo le dije no, lo que pasa es que el doctor Cano dijo que sacáramos alguna conclusión útil. Entonces, mire, el asunto del modelo de atención es que la transición demográfica nos abordó. Es más, Colombia pasó rapidísimo por esas cosas. Colombia en 13 años hizo lo que a Francia en cuanto a envejecimiento le costó 113 años. Y obviamente eso es una verdad que nosotros, eso también lo leí en Wikipedia. Es decir, si uno dice que eso está, uno tiene que tomar acciones ya. Un modelo de atención para prevenir, para tener componentes, doctor Peñalosa, usted como un especialista de salud pública, para atender dentro de una perspectiva de largo plazo,
no de gobierno. Es que el problema en este país es que los programas se hacen de gobierno, entonces se hacen un plan de desarrollo que dura un poquito, pero la visión de largo plazo, es que a mí no me interesa la vejez en los 2040 porque mi periodo se acaba en el 2022. Una perspectiva desde la salud, con ese componente de atención primaria que involucra los componentes de prevención, promoción, transectorialidad, redes y demás, ¿no podríamos plantearlo desde el viceministerio, obviamente con un componente de apoyo aquí, para tratar de presentárselo al país y decir, mire, esto sería posible con una visión de largo plazo? Sí, yo creo que el ministerio ha reflexionado y ha hecho mucha discusión si toma ciclos de vida, curso de vida, y ahí hay un tema que se está imponiendo a nivel mundial y son los planes de atención de largo plazo. O sea, nosotros necesitamos no esperar que lleguen a los 60, tenemos que empezar a intervenir de manera anticipada. Y yo creo que el plan de largo plazo lo que debe buscar, el objetivo es optimizar las capacidades. Lo que quiere decir es lograr que la persona sea funcional. Y a partir, digamos, de ese ejercicio, buscar esa funcionalidad, pues yo tendría que hacer intervenciones en riesgos. Cuando la persona tiene una disminución de las capacidades, tendría que hacer atención y tendría que hacer apoyo social a esas capacidades. Entonces yo creo que vale la pena que el Ministerio reflexione sobre las iniciativas mundiales de atención a largo plazo, Carlos, y eso es algo muy específico. Y una rápida experiencia, por ejemplo, también es el tema de la telesalud, que está tan de moda y yo quiero rescatar rápidamente. Y es que nosotros con la telesalud también podríamos darle un apoyo a las personas de mayor edad, ¿sí? Para que ellos pudieran de manera permanente estar en contacto con los servicios. Y eso me parece que sería un tema también a explorar de manera particular, porque la experiencia que Carlos planteó rápidamente, pues tiene resultados muy positivos en el ámbito, digamos, español. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Doctor Cano, una frase final, una propuesta y una conclusión en el orden que usted quiera. Pues digamos que la propuesta mía, desde luego, va hacia poder, todos estos elementos que hemos discutido, poder en una forma tangible y medible, de alguna manera, dentro de una propuesta, dentro de un piloto, dentro de una posibilidad, tomando elementos de lo que ya conocemos. Es evidente que no podemos inventar lo que ya está inventado, es decir, es llegar a viejos siendo funcionales, eso está demostrado, ¿sí? Para llegar a viejos es desde el nacimiento, eso no es un proceso exclusivamente de mayores de 60 o de 70, es todo un proceso educativo, pero yo creo que ese modelo, que es un modelo, evidentemente es un reto que podríamos tener nosotros a ir alimentando esa opción desde diferentes pensamientos y diferentes formas para poder decir, mire, estamos dentro de un proceso de envejecimiento que es una realidad, que es modificable, nadie va a poder modificarlo, pero podemos tener envejecimientos exitosos y saludables, que es a lo que todo el mundo quisiera llegar. Y finalmente, si no lo logramos, por lo menos que cada uno de ustedes apunte a su propio modelo de envejecimiento individual. Es decir, que ustedes, donde están allí, digan, ¿qué puedo hacer yo para envejecer saludablemente? Y les aseguro que no es tan complicado ni tan difícil y no hay que tener tantas renuncias. Por ejemplo, hay un factor de riesgo que es la promiscuidad. Tener más de 4 o 5 señoras es horrible. Desde luego, desde el punto de vista estadístico, pues tengan solo una o uno, sí, pero desde luego busquen alguna forma de ser coherentes en su proceso. ¿Tener solo una o uno después de qué edad? De cualquier edad, Ok. eso sí. Hay que aclarar. Gracias, Carlos. Vice. La propuesta sin duda tiene que nacer de todos los actores y de la sociedad en conjunto. Yo considero que la visión de largo plazo del envejecimiento implica un trabajo más allá de lo que es la atención en salud. Y precisamente porque los hábitos para envejecer saludablemente no son solamente promovidos desde la salud, sino también depende de factores externos como el hábitat y la seguridad alimentaria. Sin embargo, sí podemos liderar este proceso porque al final de cuentas, el sector salud es el que más está acompañando el envejecimiento de la población, ya sea porque ha identificado y hemos venido trabajando en políticas de cuidado o porque estamos trabajando y identificamos cómo cada vez más hay una mayor necesidad de servicios complementarios y de entender
que la población necesita y la sociedad colombiana necesita realmente entender que su población va a envejecer y que tiene que seguir siendo activamente ciudadana. Doctor Peñalosa. Listo. Listo. Queda simplemente aquí para la reflexión de todos, como dice el doctor Cano, esto nos abordó, esto no da más espera. Sencillamente cada vez vamos a tener población más vieja, desafortunadamente aquí el precio de vivir más lo estamos pagando en discapacidad, lo estamos pagando en disfunción, lo estamos pagando justamente en costos, en pesos sobre unos sistemas, específicamente el sistema sanitario. Yo creo que es importante desde estos espacios hacerle llamado a la gente que tiene que ver con esto, un modelo de atención, viceministra, para empezar a hablar justamente de esto dentro de un componente de transectorialidad. Es importante que nosotros nos metamos en el asunto de esto de las pensiones, de la vida útil, naturalmente tener que hablar de todos estos componentes de educación, sin duda de nutrición, de componentes también que tienen que rayan justamente con la justicia, con los elementos de protección y por encima de todo de un componente comunitario como lo ponía ahí el doctor Cano, que es en realidad el componente más grande, es decir, convertirla el cuidado y la proyección de protección del objetivo de una vejez, digamos, digna, como una política de Estado que definitivamente remonte a los gobiernos y los planes de desarrollo. Queda simplemente para la reflexión de todos ustedes y bueno, pues de mi parte le pediré la consulta temprano a usted, doctor Cano. El aplauso pues naturalmente es para ellos. Ana María, gracias por la invitación. Al doctor Bruce, gracias de verdad. Muchísimas gracias a los miembros de este segmento y al señor moderador por su participación.